Hola a todos. En el siguiente vídeo vamos a hablar del contenido del título octavo de la Constitución, el cual está dedicado a cómo se organiza España territorialmente. Este título octavo de la Constitución está dividido a su vez en 3 capítulos que constan de los artículos 137 al 158. En cuanto a lo que es el contenido de estos 3 capítulos, el capítulo primero, dentro del título octavo, abarca la regulación de los principios generales de cómo se va a articular España territorialmente en las diferentes administraciones que se crean a raíz de la publicación de la propia Constitución española. En el capítulo segundo se trata de la configuración y, por tanto, de la regulación básica de lo que son las diferentes administraciones locales que hay en España, que se reducen principalmente a 2. Los ayuntamientos, por un lado, en este caso gobiernos municipios correspondientes a los ayuntamientos, y en segundo lugar las diputaciones provinciales. Igualmente, en el capítulo tercero se habla ya de la creación de las comunidades autónomas, es decir, el proceso, en este caso, para llegar al autogobierno, y también de las diferentes competencias que asume cada una de las comunidades autónomas que han surgido fruto de ese proceso de integración, así como también después de la relación que hay entre comunidades autónomas por un lado y el Estado por el otro. Por lo tanto, es un título el cual no tiene gran número de artículos, pero sí un contenido importante que además articula a día de hoy la vida de las comunidades autónomas dentro de lo que es el organigrama español. A título general, o como a modo de breve introducción del tema, dentro de lo que es el capítulo primero, en los principios generales principalmente, la Constitución recoge 2 principios básicos. Uno que sería, en este caso, la posibilidad de dotar de autogobierno a las diferentes comunidades autónomas y, por lo tanto, crear 3 niveles administrativos, es decir, ayuntamientos o municipios, en este caso, provincias y, en este caso, comunidades autónomas, para la gestión de sus propios intereses, sometido a 2 principios. Uno, que sería el principio de solidaridad entre todas las regiones que conforman España, y otro, el de igualdad de derechos en cada uno de los territorios que hay en España, igualdad en la aplicación de la ley y también en el pago del impuesto, por tanto las obligaciones tributarias, con independencia de la región de España en la cual se pueda vivir. En el segundo capítulo se habla de la administración más cercana al ciudadano, que viene constituida por el ayuntamiento, en este caso por los municipios, cuyo gobierno le corresponde a los ayuntamientos correspondientes. Entonces aquí se define lo que son los principios básicos en la elección del alcalde y concejal, y por lo tanto también nos habla de la regulación de las provincias, tanto lo que es la ley orgánica en cuanto a la modificación de los límites provinciales, como también la propia definición que tiene este título octavo de lo que es la provincia y por ende también cómo está conformada. Igualmente nos habla este capítulo segundo de cómo se financian las entidades locales, y en el capítulo ya tercero del título octavo se va a recoger todo el proceso regulador, en este caso para el acceso a la autonomía, por parte de las diferentes regiones que conformaron en su día las diferentes comunidades autónomas que a día de hoy tenemos en nuestro país. Entonces aquí abarcaríamos los artículos 143 a 158. Dentro de lo que es el artículo 143 hablaríamos de aquellas regiones de carácter histórico, aquellas que tienen unas circunstancias históricas, personales y económicas comunes y que por lo tanto se les permitió acceder al autogobierno sin necesidad de esperar. También se les denominó comunidades históricas o también comunidades de vía rápida, a las cuales se sometió a unas mayorías a la hora de realizar el proceso de constitución como comunidad y por ende accedieron a un catálogo de competencias más grande que otras regiones de España. En el siguiente artículo, fuera de lo que son aquellas regiones históricas, se establecen 3 posibilidades. 1, comunidades autónomas cuyo ámbito territorial es inferior a la provincia y por tanto no tenga ese carácter histórico. 2, posibilidad también de que comunidades autónomas cuyo territorio no está integrado dentro de una organización provincial también se pueden convertir en comunidad autónoma. Y finalmente, en tercer lugar, sustituir esa iniciativa que se le daba en el artículo 143 a las corporaciones locales por una ley, en este caso de carácter orgánico, por parte de las Cortes Generales. Dentro de lo que es el funcionamiento de las comunidades autónomas se permite la gestión de los servicios públicos a través de la celebración de convenios entre sí. Igualmente, sabéis que en una comunidad autónoma su norma institucional básica va a ser el Estatuto de Autonomía, que al final va a ser una constitución en pequeño para un territorio concreto que va a ser esa comunidad autónoma. Por tanto, en la propia Constitución, en el artículo 147, se nos recoge cuál va a ser ese contenido mínimo del Estatuto de Autonomía, que principalmente va a ir encaminado a saber cómo se llama esa comunidad autónoma, qué territorio la delimita, cuáles son sus instituciones de gobierno y finalmente cuáles son esas competencias que vía Estatuto de Autonomía van a asumir. Igualmente, hay 2 artículos básicos dentro de este título octavo que son el 148 para todo lo que es la regulación de las materias que pueden asumir las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía, que como veis es un catálogo muy extenso, y finalmente también tendremos en este caso un artículo 149 que va a reservar el contenido de aquellas materias que única y exclusivamente puede gestionar el Estado. Si bien después veremos que por vía de ley de transferencias puede
derivar en este caso la legislación hacia las comunidades autónomas. Por tanto, el 149, un artículo que recoge competencias que deben ser uniformes en todo el territorio del Estado, precisamente para garantizar la igualdad en la aplicación de la ley y crear esa seguridad jurídica. Por ejemplo, un hecho delictivo, como puede ser el delito de lesiones, tiene que ser idéntico en Galicia o en Andalucía. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que el Estado también constituye como servicio de la cultura un bien de especial protección y por ende permite a las comunidades autónomas también aplicar la legislación de manera supletoria en aquellas competencias que de manera expresa no tenga el Estado atribuidas. Igualmente, al crear 3 niveles administrativos, la Constitución necesita también establecer un mecanismo de coordinación a través de 3 tipos de leyes: las leyes marco, las leyes de transferencia y las leyes de armonización. Por vía de las leyes de transferencia, se ha utilizado este instrumento legislativo precisamente para trasladar a la comunidad autónoma competencias que en un principio no estarían en el artículo 148, sino en el 149, para que éstas las puedan desarrollar, como por ejemplo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, la regulación de la seguridad del tráfico. Aquí os dejo un pequeño esquema también de cuáles son las principales normas que se relacionan en cuanto a lo que es la competencia que tienen comunidades autónomas y Estado, y también un poco lo que es el contenido de ese grupo de competencias que han ido asumiendo las comunidades autónomas a través del marco que establece el título octavo. En un primer lugar, las comunidades que tienen carácter histórico: País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, que también se introdujo aquí. En segundo lugar, tendríamos también a la Comunidad Valenciana y Canarias, que asumieron todas las competencias del artículo 148 hasta el límite de ese 149, que reservaba las competencias para el Estado. Y luego tenemos unas comunidades que se establecieron en un régimen especial, como son Navarra, a través de sus fueros correspondientes. Todas las demás comunidades autónomas que no estén en las que hemos nombrado ahora son las que se llaman comunidades de vía lenta, las cuales se establece un periodo de vacacio de 5 años para poder ampliar de manera gradual sus competencias. Igualmente, la Constitución española establece un mecanismo a la hora de elaborar el Estatuto de Autonomía. Un mecanismo que en este caso requiere de 2 fases. Una fase en la cual están implicadas en un primer momento las corporaciones de carácter provincial, que luego se van a convertir en comunidad autónoma, y luego una segunda fase que sería en este caso a nivel estatal, por el debate del proyecto en Cortes. Vale, entonces en este caso os dejo también un pequeño esquema para que podáis analizar de manera sintética los diferentes caminos que podría seguir ese proyecto de estatuto para al final convertirse en esa norma institucional básica y que comentaremos en las clases de carácter presencial. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que una vez que ya una comunidad autónoma ha accedido a ese autogobierno, lo que hace es crear instituciones propias para la gestión de sus intereses. Entonces, aquí en este caso, tenemos básicamente un poder ejecutivo, un poder legislativo, y dentro de lo que es la organización judicial tenemos un Tribunal Superior de Justicia que lo que hace es culminar la organización judicial dentro de ese territorio concreto. Igualmente, las comunidades autónomas están sometidos a diferentes controles, principalmente un control jurisdiccional vía Tribunal Constitucional o a través de la jurisdicción ordinaria para el control de la legalidad de las disposiciones que emanan de las comunidades autónomas, un control político a través del gobierno precisamente para el control de la gestión de las competencias delegadas y finalmente uno de los importantes también, que sería el control presupuestario, que ejerce en este caso el Tribunal de Cuentas. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que la Administración, en este caso la Administración Central, en el territorio de cada comunidad autónoma, delega o deja un representante, que en este caso viene constituido en la comunidad autónoma por el delegado del gobierno correspondiente, y en cada una de las provincias el subdelegado del gobierno. En este caso, tanto los unos como los otros constituyen lo que se llama la Administración Periférica del Estado. Igualmente, puede suceder, y esto lo hemos visto en fechas recientes, que una comunidad autónoma no atienda las obligaciones que le competen a través de lo que es el mecanismo que establece la Constitución. Es decir, que no cumpla con aquellas obligaciones que vienen impuestas por el respeto al sistema de fuentes. Entonces, en este caso, el Estado puede, primero, una vez constatado ese incumplimiento de las obligaciones, requerir a la comunidad autónoma para que cumpla. Si la comunidad autónoma no atiende este requerimiento, pues con la autorización previa del Senado y con mayoría absoluta se puede llegar a intervenir la autonomía de una determinada comunidad autónoma, como ha sucedido después del referéndum ilegal del 1 de octubre en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Igualmente, dedica el capítulo tercero un apartado, en este caso precisamente, a lo que son las maneras de financiar las comunidades autónomas. Entonces, por un lado, tendríamos que las comunidades autónomas pueden cobrar o pueden recibir financiación vía recaudación, gestión y liquidación de tributos propios, como también en este caso ser colaboradores en la recaudación precisamente como delegados. Igualmente, las comunidades autónomas se pueden nutrir de la cesión de impuestos para el Estado, de sus propios impuestos, tasas o contribuciones especiales, es decir, la tributación básicamente, de las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial,
así como también operaciones de crédito, lo que venimos emitiendo endeudamiento, y también finalmente a través de ingresos privados, por ejemplo, el arrendamiento de un bien inmueble que sea de su propiedad. Igualmente, para garantizar un nivel de servicios idéntico homologado en todas las regiones de España, la Constitución española establece la creación de un fondo de compensación interterritorial precisamente para corregir esos posibles desequilibrios que pueda haber entre las diferentes regiones de España. Pues esto es un poco el título octavo. En los siguientes vídeos iremos también avanzando más contenido acerca de la Constitución. Un saludo a todos.